Hola gente de YouTube, les habla Cristian Sandoval. Hoy les voy a enseñar a instalar un alambrado olímpico. Te enseñaré cómo puedes hacerlo vos mismo, es muy fácil. Antes de comenzar el video, te haré un breve resumen de lo que es un alambrado olímpico. Este tipo de alambrado está construido con poste de hormigón, con una curva en la parte superior donde se colocan 3 hilos de alambre de púa. El tejido utilizado es de 2 metros de alto, con rombos y calibres variables, según la necesidad del cliente. El mismo se tensa con 3 hilos de alambre liso y planchuelas galvanizadas, las cuales se sostienen a los postes de esquinero o refuerzo con 4 ganchos. Tanto el alambre liso como el alambre de púa se tensan con torniquetas. Los alambres lisos sirven para darle cuerpo al tejido romboidal y darle rigidez. La altura total de este alambrado es de 2,30 m aproximadamente. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Características de los materiales. Replanteo. Antes de empezar la colocación, hay que hacer un replanteo en el terreno. Debes saber lo que quieres alambrar, medir y así poder comprar los materiales que necesitas. Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que tenés que hacer es definir el recorrido del cerco mediante la ayuda de unas estacas que vas a clavar en todos los ángulos del terreno que vas a alambrar. Luego vas a extender una tanza de albañilería que te va a servir de guía para la correcta excavación de los pozos. Vas a verificar que el terreno quede parejo en todo su recorrido y rellenar o cavar en aquellos lugares donde la superficie sea irregular, para poder así obtener un terreno parejo mediante la utilización de un nivel de manguera. Ya teniendo las estacas principales, vas a hacer una marca cada 35 metros aproximadamente o dividir según el largo total del terreno para el poste refuerzo, cuando los tramos son muy largos, y cada 3,50 m una marca para los postes intermedios. Esto puede variar dependiendo de la distancia en la cual se puso el refuerzo. Una vez que marcamos todo, comenzamos a hacer los pozos. Deberás hacer pozos de 30 centímetros de diámetro por una profundidad de 0,80 centímetros. Instalación de los postes. Para lograr que todos conserven la misma altura, podés usar la tanza de albañilería que usaste para hacer los pozos y controlar el nivel del terreno. Para un trabajo más exacto, podés tomar como punto de partida el primer poste y llevar la altura a los otros. Coloca el poste en el centro del pozo, verifica su verticalidad. Para garantizar la correcta colocación del mismo, vas a utilizar la plomada. Luego se procede a llenar el pozo con hormigón. Con los postes esquinero y refuerzos ya amurados, procedemos a colocar los puntales, que se dejarán fraguar 24 horas antes de someterlos a algún esfuerzo. Instalación del alambre. Una vez colocados todos los postes, colocaremos los ganchos en los refuerzos y esquineros correspondientes. Procedemos a poner el alambre liso de abajo y arriba para tensar con sus respectivos torniquetes. Estos alambres se colocan a una distancia de 2 metros entre sí.
Luego se extiende el tejido en el suelo para poder insertarle las planchuelas en los extremos. Una vez hecho esto, se engancha la planchuela en los ganchos y se procede a colgar el tejido, atándolo en el liso de arriba. Ya terminando de colgar el tejido, atamos arriba y abajo. Luego le podremos colocar el alambre liso. Este se coloca a una distancia de 1 metro de distancia de los otros. Como puedes ver, es más fácil de lo que creías, teniendo todos los elementos a mano. Si necesitas asesoramiento, ya sea porque tenés alguna duda en el proceso de construcción y armado o porque necesitas que te ayude en el cálculo de los materiales, no dudes en dejarlo en los comentarios para que cubra todas tus dudas o necesidades. Desde ya, muchas gracias por mirar el video y si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta el próximo video.